Cuando era niña, escuchaba a un hermano cantar, no sé si aún sigue con vida, pero era Stanislao Marino, ¿lo recuerdas, Abdiel? Es claro. Sí, era famoso en ese tiempo. Y donde quiera que pasaba se escuchaba a la gente escuchándolo. Pues yo oía una alabanza que le gustaba mucho a los cristianos y le gusta todavía. Pero no nos percatábamos de las palabras y decía el himno: ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre y quiere ahora ver la gloria de Dios. Yo sé que hay gentes, hay pastores, hay líderes que le ha sido revelado este diseño de Dios. Y es maravilloso a veces cuando yo entro al Facebook y a las páginas en las redes sociales donde usted puede ver los pastores que tienen el tiempo de compartir con sus familiares, cuando hablan con sus miembros para que ellos puedan sacar el tiempo de calidad para estar con sus miembros. Pero también con su familia, perdón, y con sus amistades. Pero también vemos que hay muchas otras personas que de una manera u otra se han mantenido dentro de un mismo diseño, y la bendición, la manifestación, el privilegio de ser cristiano no se ha manifestado en su vida, no se ha demostrado, y es porque de manera incorrecta hemos manipulado las ordenanzas de Dios. El creyente y la congregación. La definición de congregación es esta. La congregación es una asamblea, iglesia, reunión, asociación, reuniones de personas o cosas con un objetivo o una finalidad en común. La congregación es una asociación de personas con fines piadosos, caritativos. Es un cuerpo, es un grupo que vive en una misma comunidad. Pero Abdiel, lo que más me impactó de la definición de congregación es, oye esto, es la reunión de personas con un objetivo o finalidad en común. Eso me impactó. Y yo quiero que nosotros nos detengamos en esto, porque hemos perdido las coordenadas, o sea, como los aviones y los barcos. Y nosotros hemos perdido las coordenadas divinas y hemos traído interpretaciones erradas a ciertos versículos bíblicos que en esta tarde nosotros vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, antes de seguir, y vamos a hablar de esto, de una reunión de personas o cosas con un objetivo o finalidad en común, hay un versículo en la Biblia que se toma mucho para hablar acerca de congregarse. Ajá. Y yo quiero que nosotros, ¿cómo es que dice? ¿Y dónde es que está? Mateo 18:19. Es Mateo 18:20. Sí. Mateo 18:20. Tenga su Biblia y anote, porque vamos a ver por qué se hablaba acerca de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza que nos trae? Porque congregación, la gente piensa que es el templo, ¿verdad? Ir al templo todos los días. Sí, esa es una traducción no muy inteligente. No, ¿verdad? No. Y dice que la congregación no tiene que ver con las paredes. Eso es igual que la iglesia también. Porque aquí dice iglesia, y cuando decimos iglesia, todo el mundo se va al templo donde asiste. Y entiende que nosotros estamos hablando del templo donde asiste. Pero aquí no tiene nada que ver con una casa, con una edificación. Está hablando de personas, está hablando de gentes. Entonces, ¿qué es lo que dice ese verso, Abdiel? Bueno, ¿cuál es la traducción primeramente? Ajá. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Mateo 18. Mateo 18, 20. Ok.
Ok, vamos a leerlo desde el 19 para darle más sentido, porque ahí está, hay algo muy poderoso. Dice, Sí. otra vez os digo, eso es Jesús hablando, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que 2 o 3 son una congregación. Sí. Después que pasa de una persona, porque ¿cómo va a ser una congregación de uno? Después de 2 o más, ya eso es una congregación. Entonces dice que donde hay 2 o 3. Pero ahorita yo quiero analizar algo, porque antes era algo que estaba hablando con Ceci ahorita y lo veía. Mira, en el libro en Levítico, Deuteronomio, en Éxodo, en Génesis también, y en los libros en el Antiguo Testamento, recuerdo que Dios utilizaba mucho esta palabra cuando hablaba con el pueblo. Le decía a Moisés, congrégame al pueblo en tal lugar. Congrégame al pueblo donde yo dispuse que mi nombre sea establecido. Y si te das cuenta, cuando se hablaba, vamos a volver, y eso era igual que los diezmos, de cosas que la gente los trajo después, pero que ya existían mucho antes. Y la palabra congregación, ya Dios lo utilizaba desde antes de que hubiese un templo. Correctamente. ¿Verdad? Es así. Dios utilizaba esta palabra desde antes que hubiese un templo, porque Dios lo que hacía era que donde Él decidía que su nombre fuera manifestado y su gloria, ahí Él pedía que el pueblo se congregara. Pero Abdiel, yo aprendí algo, que cuando Cristo vino y murió, rompió el velo. Entonces cuando rompe el velo, ya no puedo, no necesito ir a un lugar específico. Esperen un momentito. Vamos a seguir. Ahora se pone Vamos bueno. a seguir, que ahora esto se pone bueno. Sí. Saludos a todos. ¿Cómo están? Saludos en vivo, Facebook. Thanks for tuning in, my friends. Entonces, perdonen por la interrupción, los hermanos que nos están escuchando. Perdonen la interrupción, los hermanos que nos escuchan y los que nos están viendo por el Facebook. Entonces, Abdiel, mira qué sucede. Jesús viene, y lo vamos a ver ahorita en la palabra, porque lo dice, el apóstol Pablo dice que el velo fue roto y nosotros podemos entrar confiadamente al santuario. Ajá. ¿Verdad que sí? Entonces, antes, mira lo que pasaba. Dios pedía que el pueblo se congregara donde Él decidía que su nombre y su gloria se manifieste, pero ahora Él dice esto, Abdiel, donde hayan 2. Ay, Dios mío. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. O sea, ya yo no los voy a mandar a un lugar específico. No. Eso me gusta. Oye, tremendo. No los voy a mandar a un lugar específico. Repito, valga la redundancia. No estoy diciéndole a la gente que no vaya a la iglesia. Ahorita vamos a seguir hablando. Al templo. Que no vaya al templo. Porque la iglesia somos nosotros. No estoy... Hay que hacer mucho énfasis hoy en día en esta enseñanza, que el templo y la iglesia es algo muy diferente. Sí. Jesús nos llama iglesia a nosotros, a la persona individual. Entonces está el cuerpo de Cristo, que es otro término, y está el templo. Es muy importante tener eso en cuenta. Sí, o sea, el Señor no viene a buscar el templo. No. Su iglesia. Su iglesia. Entonces, mira, Abdiel, esto es maravilloso porque me gusta. Le dice, donde hayan 2 o 3, ustedes reunidos están en mi nombre, yo voy a estar ahí. O sea, ya yo no voy a decidir. Wow, esto está tremendo. No sé si me estás siguiendo. Yo no sé si entiendes lo que te estoy tratando de explicar. Pero antes Dios decidía dónde el pueblo tenía que ir a adorarle. Yes.
y le decía a Moisés o a cualquiera que fuera el profeta o el rey o el sacerdote de ese tiempo, le decía: yo quiero que congregues al pueblo en ese lugar. Le está diciendo: reúne al pueblo, junta al pueblo en ese lugar, con un fin específico. Y ahora yo te voy a permitir, viene Cristo y dice: donde tú te reúnas, en el nombre de mi Padre, ahí yo voy a estar, Él va a estar ahí, no te preocupes. O sea, no tienes que ir. Wow, esto es tremendo, pero me pueden malentender. Vamos a volver a leerlo. Dice acá: les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Dice algo, porque allí donde está definiendo un lugar, no en específico, es donde sea que se reúnen, donde quiera que se reúnen dos o tres, en el nombre de Él, Él está ahí. Él está ahí. Y muchas veces uno se reúne en su casa o en el parque a hablar con unos amigos de Dios. Y Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces nos hemos olvidado de que Dios está en todo lugar. Dios no solo está en cuatro paredes. Siga, porque me estoy emocionando. Wow, sí, porque eso está tremendo. Está tremendo. Óyeme esto. Entonces, la congregación es la asociación, es una asociación de personas o un grupo de personas que viven en una misma comunidad o que se reúnen con un objetivo o una finalidad en común. Yo voy a hacer una pregunta un poco dura, Abdiel. Voy a hacer esta pregunta. Los que me están escuchándolo y viendo por el Facebook pueden dar su opinión, pueden contestar. Claro que sí. Óyeme. Otra cosa, Lucy, estamos live. Yo estoy aquí en la laptop desde mi Facebook, que es Abdiel Illich. Pueden buscarlo y cualquier pregunta que tengan pueden escribirlo, lo vemos directamente y así podemos interactuar. Claro que sí. Entonces, la pregunta es esta, Abdiel. Como hoy en día hay una definición acerca de lo que es la congregación, porque vamos a ir ahorita a un versículo bíblico que habla de eso. Y como se cree que la congregación es el templo donde la gente se reúne, ¿creen ustedes que todo el que va al templo oye esto, de acuerdo a la definición de congregación, su objetivo y su finalidad es la misma? ¿Me entendió? Claro, ¿Me dio a entender? Claro que sí. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Cree usted, según la definición de congregación, que todo el que se reúne en el templo, que todo el que va a la iglesia, vamos a decir como lo dicen normalmente, que todo el que va a una iglesia, a un templo, tiene el mismo sentir? No. Entonces no es una congregación. Tampoco, no. Ay, Dios. Ay, Dios mío. No es una congregación. Porque dice que congregación es cuando se juntan con un mismo objetivo y finalidad. Entonces, eso indica que hay gente en la iglesia que van a los templos y sus objetivos son diferentes. Eso como que no se va a donde dice que hay que estar todos de acuerdo. Exactamente. Ahí lo habla, siempre Jesús estaba hablando de eso, estaba hablando del acuerdo mutuo, del acuerdo de las personas, de dos o más en mi nombre. Todo lo que habla, la finalidad es de la unidad. De un mismo sentido. De un mismo sentido. O sea, Abdiel, tú me estás diciendo que si hay una pareja de esposos que va a la iglesia, pero la mujer o el hombre, la mujer o el hombre, uno de los dos fue
porque la mujer lo obligaba o porque el hombre lo obligaba, pero él no quería ir, ¿ellos son una congregación? No. ¿O son parte de la congregación? Nope. Qué silencio. Qué Sí, silencio. nadie me ha señores. dicho nada. No oigo que nadie dice nada. Ay, 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 ay. Porque, es muy fácil, un grupo de gente congregados. Yo creo que se le puede decir aglomerado o Aglomerados. revueltos. Pero congregados. Y él dice, si están congregados en mi nombre. Hay personas que entendemos que si vamos a la iglesia, Al templo. al templo, y que por el hecho de ir al templo, ya somos salvos. Porque este es otra cosa. No, ese es otro tema. Porque... Ese es otro tema. Sí, ese es No, otro. porque oye, la salvación la hemos hecho dictámenes. Sí, exactamente. Hemos creído que la salvación no la ganamos por lo que nosotros hagamos, y el hecho de estar los 7 días dentro de la iglesia nos hace ser salvos. Ujú. Pero, o bueno, todavía metidos en la congregación, vamos a decir. Y ahora me viene algo a la mente acerca de congregación, porque Jesús se vio con una congregación de 5,000 hombres, ¿verdad? Y en esta congregación de todas estas gentes, habían unos que iban con diferentes fines. Ujú. Por eso es que ahora caigo, por eso es que él dice mi nombre. O sea que si todavía tú estás junto en un grupo y no estás en su nombre, pero tampoco tienes un objetivo o finalidad común, o sea, como que todos vayan con el mismo objetivo, la situación se torna difícil. Hay una palabra que el Señor habló. Dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A medida de que ha venido pasando estas enseñanzas de que en el templo, de que ahí tú tienes que ir para ser salvo, muchas de las personas que asisten a templos, su corazón está muy lejos del Señor. Van solo por ir, van al culto, a escuchar palabras, pero se van igual. El fin del Evangelio del Reino de Dios no es que tú vivas una vida igual, es que tú seas transformado, es que tu mentalidad cambie. Por tanto, muchas veces no se está efectuando el Evangelio del Reino en la vida del ser humano, de cada individuo. Entonces tú puedes ir a la iglesia todos los días y no ser salvo. Sí, Señor. Usted puede ir hasta 30, 20, 40, 50 años. Sí, porque el templo tiene que estar abierto para que yo vaya a la hora que yo quiera. Ujú. El problema es que hoy se ha estipulado, las iglesias se cierran, los templos se cierran, y al estar cerrado, pues la gente nada más tiene que ir en la noche o todos los días de la semana que ha estipulado el concilio. ¿Me entiende esto? Sí. Han sido leyes terrenales, y algo que me causó, ahora me llegó, porque a mí siempre hay algunas palabritas esto que tú acabas de decir, que Jesús dice, este pueblo de labios me honra. Ahora dice pueblo, no dice congregación. No, esa congregación. No dice congregación, dice pueblo. Ahora, este pueblo me está honrando. O sea, ellos no están congregados. Ujú. Es simplemente un pueblo que me está honrando de labios, pero su corazón está lejos de mí, porque los mandamientos son de hombre. ¿Por qué? Porque si fuera mi congregación, estuvieran en común acuerdo. Correcto. Pensaran lo mismo. Sintieran lo mismo. Ujú. Entonces, voy a volver a repetir, porque es que quiero que nos entiendan que no estamos tratando no es el evangelio que queremos cambiar. Es los paradigmas y las estructuras de hombre, que es tiempo de que el diseño de Dios, como Dios lo diseñó Ujú. en su palabra, sea manifestado al pueblo. Así es. Hay algo muy importante. En el gobierno, esto yo lo escribí ayer, estuve haciendo un estudio y he visto que
que hay un gobierno de hombre en el templo, hay un gobierno humano. ¿Cuál es el gobierno humano? Si tú te fijas bien, la palabra de Dios siempre habla de que Jesús tiene que ser el centro de todo. Los mensajes de nosotros como hijos de Dios, las enseñanzas tienen que ser cristocéntricas, conforme a la enseñanza de Jesús. Si se sale de ahí, puede venir siendo enseñanza de hombre. Ahora bien, dice aquí, el cristianismo ha diseñado un sistema de gobierno de hombre, el cual le ha quitado fuerza a los valores. La religiosidad nos ha enseñado que el asistir más al servicio en el templo que cuidar nuestro hogar le agrada a Dios, pero la palabra de Dios dice lo contrario. Ey, no te metas ahí, no te adelantes en cuanto a los hogares. Porque ahí... No, ahí tenemos mucho por donde cortar. Mucho que cortar. Ahí tenemos mucho por donde cortar, porque que hay gente que tienen la convicción de que si ellos, la familia necesita tiempo de calidad con ellos, pero ellos quieren ir a la iglesia, ellos tienen que irse a la iglesia primero, o sea, al templo primero, y dejar su familia. Hay gente que tiene eso, esa enseñanza, y le tenemos que demostrar ahora por la palabra que el diseño de Dios no funciona de esa manera. Porque como tú puedes tener un buen templo, una buena congregación, si no tiene buenos hogares. ¿Cómo se puede? Ayer tú decías en el programa que el que no sabe administrar su casa, ¿cómo pretende saber administrar las cosas de Dios? Entonces es un problema interno. Sí. Es un problema que nos han enseñado que yendo al templo podemos ser salvos y disfrutar de un estilo de vida diferente. Pero Jesús nos dio una libertad. Con esto, como dice mami, yo no quiero decir que no se... La congregación es buena cuando es en un mismo sentir y cuando es para exaltar el nombre de Dios y no el nombre del hombre o el nombre de la iglesia o del templo o de la denominación. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es un estilo, vivir en Jesús es un estilo de vida, tú puedes adaptar ese estilo de vida en tu casa, puedes adaptar ese estilo de vida en la calle y donde quiera que tú vayas. Porque es un cambio de mentalidad donde Dios es el centro. Así es, Abdiel, oye, esto, en la antigüedad, porque vamos a hablar de esto, porque la gente siempre busca la palabra, Bueno, vamos a la palabra. Y vamos a empezar, dice, según lo que estuve analizando en la Biblia, en la palabra de Dios, o en el manual, como tú dijiste, el manual del Creador. En el manual del Creador nos dice que cuando en el pueblo de Dios, que era Israel, vamos a hablar literalmente, no espiritualmente, sino literal. Algo fácil de entender. Algo fácil, porque lo que pasa es que hemos espiritualizado todo. Hemos espiritualizado todo, entonces queremos la vida natural, la queremos como, ok, esto es espiritual, esto es natural. No, nosotros somos las dos cosas juntas. Nosotros somos espíritu, pero también somos naturales, o sea, eso es lo que Dios creó en nosotros. O sea, que las dos cosas funcionan de la misma manera, tú no las puedes separar.